Buenas, soy Carlos Campos y voy a explicar lo que sería la creación de la base de datos y algunos detalles que tenemos que tener en cuenta sobre esta. Bueno, hemos creado las distintas tablas que se nos pedían y hemos puesto las restricciones como lo que serían los códigos que siguen los patrones que se nos han asignado, por ejemplo en vehículos, una V mayúscula seguida de 3 números y así como se nos hayan puesto. En dado caso que alguna tabla no tuviera un patrón específico, se le agregaba un idéntico incrementable. De igual forma, con los demás campos se le asignaba una restricción en caso de ser necesario. También hicimos algunos campos computarizados, como gastos totales, que serían igual a la suma de los gastos directos y los gastos indirectos. Eso sería automáticamente igual como el estado, que en base a la fecha proporcionada, se va a poner si el estado es vigente, en proceso o finalizado. Un dato a tener muy en cuenta es que para poder realizar el cálculo del precio persona, hemos hecho un proceso de almacenado, el cual primero definimos estas variables, luego mediante consulta select asignamos el valor de dichas variables y después mediante esta parte seteamos lo que sería la variable precio persona con el proceso para, bueno, la fórmula para calcular lo que sería dicho precio por persona. Y pues solo se sigue el proceso este y después hacemos una actualización en la base de datos y seteamos el campo precio persona con el valor obtenido de este proceso. ¿Entendido? Y donde el código de planificación sea igual al código de planificación obtenido al momento de realizar ejecutar la consulta, perdón, el proceso de almacenado. Vamos a ver rápido aquí está que no hemos asignado del PB1. Ejecutamos el proceso de almacenado y otra vez rápido se nos muestra el valor ya. Y en el caso que pongamos un dato que sea inválido, se nos va a poner que este mensaje. Y esto sería todo por nuestra parte. Pues por mi parte, ya mis compañeros van a explicar lo demás que falta del proceso almacenados y triggers. Muy buen día, profesor. Mi nombre es Daniel Martínez y voy a explicar el procedimiento almacenado con el literal A, donde en palabras sencillas se nos pide crear o desarrollar un procedimiento almacenado en el cual vamos a registrar un nuevo cliente, una nueva venta para un nuevo cliente, verificando en la tabla clientes a través del DUI de este nuevo si ya está registrado. En el caso de estarlo, básicamente vamos a mostrar mensajes de error y no se va a hacer nada. En caso contrario, pues se va a registrar la venta y el nuevo cliente. ¿Cómo vamos a desarrollar este procedimiento? Pues iniciamos con crearlo a través de create procedure con el nombre sp-venta-nuevo cliente, -nuevo-cliente. Y vamos a solicitar los siguientes parámetros, que serían DUI, nombres, teléfono, correo, code B, que sería código de la venta, code planificación, código de la planificación y cupos B o cupos vendidos, cada uno con sus respectivos campos que coincidan con la tabla en la que se van a ser insertados. Y no se pide otra vez el DUI puesto que ya lo hemos solicitado primero una vez. Ahora declaramos variable global de tipo local que serán utilizados para validaciones y calcular algunos campos, algunos datos para algunos campos. Sería el primero cupos D, que sería cupos disponibles, y va a ser entero, y total, que va a ser entero. Ahora bien, la primera validación o la primera condicional va a ser un if, donde vamos a obtener la cantidad de registros donde el DUI, el campo DUI, sea igual al DUI que se ha pasado como parámetro. Si es igual a 0, entonces vamos a proseguir a la siguiente validación. En el caso contrario, si existe, entonces vamos a mostrar el mensaje correspondiente de error, donde dice que debe usar el procedimiento correspondiente. La siguiente condicionante verifica si existe una venta con el código de venta que se le ha pasado como parámetro. Solo si es igual a 0, es decir, si no existe, va a seguir con la siguiente condicional. Y pues si existe, le va a mostrar que ya existe ese código. Y la última condicionante más importante sería la de buscar un registro donde el código de planificación con pasado como parámetro coincide en el campo código planificación. Si no es igual a 0, es decir, si existe, va a seguir el procedimiento como tal. En el caso contrario, pues le va a mostrar que por favor elige una planificación existente. Y ahora bien,
Una vez validado que existe esa planificación, se utiliza el procedimiento almacenado calcular precio persona, por en el caso de que no se haya establecido aún, es decir, esté nulo y nos vaya a causar unos errores más adelante. Ahora bien, vamos a seleccionar los valores para las variables de locales, que serían cupos D, que va a tener el valor de cupos, y la variable total, el valor del campo precio persona de la tabla planificaciones, donde el registro, el campo planificación de este registro coincida con el código de la planificación. Y una vez obtenido los valores para estas variables, vamos a validar si los cupos disponibles son mayores o iguales a los cupos vendidos, que básicamente es para evitar que se vendan cupos que no existen. Y si exceden los cupos vendidos a los cupos disponibles, entonces mostramos el mensaje de error. Caso contrario, hacemos la inserción en la tabla clientes con los campos requeridos, y en la tabla, y luego hacemos una inserción en la tabla ventas con todos los campos requeridos, y el total pagado va a ser un cálculo entre la multiplicación de los cupos vendidos por el total, que sería el precio por persona. Y pues, finalmente hacemos utilizamos una sentencia de tipo update para el registro de planificaciones, donde coincide el campo código de planificación con el campo correspondiente pasado como parámetro, y vamos a establecer que el campo cupos tenga el valor de los cupos disponibles menos los cupos vendidos, básicamente para ir actualizando que se han así hecho nuevas ventas. Y ahora vamos a hacer una prueba donde creamos el procedimiento almacenado y vamos a validar que sí funciona. Lo ejecutamos 2 veces y ahí está. Como puede ver, fue exitoso, y si mostramos las tablas correspondientes, podemos ver que en las planificaciones se le han restado diferentes cantidades de cupos, puesto que se han hecho ventas y se han registrado nuevos clientes. Eso sería todo por mi parte. Va a continuar mi compañero. Bien, buenas tardes. Nosotros les vamos a explicar los procedimientos almacenados, que es la parte 2, y especialmente el literal B. Entonces, primeramente comenzamos declarándolo, o lo empezamos creando, y lo llamamos SP venta registrado cliente. Este va a recibir 4 parámetros, que en este caso sería el DUI, el código venta, código de planificación y cupos V, que haría cupos vendidos. Estos tienen establecido ya sus tipos de datos, cada uno. Luego declaramos variables locales, que nos va a facilitar el procedimiento más adelante. Empezando con la lógica, empezamos con un primer if, que en este caso hace un select y que cuenta todo de la tabla clientes, donde se va a almacenar en DUI la variable que el usuario ha ingresado, que ha sido pasado por parámetro, y que en este caso es distinto de 0, puesto que tiene que estar dentro de la base de datos. La consulta debe estar dentro de la clase de datos. Entonces, comenzando con un segundo if, que de igual forma hace lo mismo, solo que en este caso sería en la tabla ventas, donde se va a pasar al código venta el parámetro o la variable código V que ha sido dado por el usuario. Este es igualada a 0, puesto que no debe estar en la base de datos. Si esto no se cumple, pues lo mandará a un else, pero más adelante mi compañero se lo va a explicar. Tenemos un tercer if, que en este caso hace lo mismo, pero ahora apunta hacia la tabla planificaciones, donde el código planificación que ha sido ingresado por el usuario ahora va a estar dado al código de planificación que está dentro de la base de datos o dentro de la tabla planificaciones. Este es distinto de 0, puesto que tiene que estar dentro de la base de datos. Primeramente, pues se ejecuta el procedimiento almacenado número 1 que hicimos, que se llama calcular precio persona, y le pasa por parámetro la variable código planificación, que en este caso fue el que el usuario ya ingresó. Luego, lo que se hace es que se asigna la variable al parámetro cupos D, que sería cupos disponibles, el número de cupos en la tabla de planificaciones, y lo mismo se hace con el parámetro total, que se le asigna el precio persona, donde el código de planificación sea el mismo o sea igual al código de planificación que el usuario ingresó. Luego entra al if,
si cupones disponibles es mayor o igual a cupones vendidos, entonces lo que va a hacer es insertar en las ventas, en la tabla ventas, va a insertar los valores de código venta, código planificación, el DUI, cupos vendidos, y luego va a ingresar el total pagado que se obtiene de cupos vendidos por el total, y luego lo que hace es actualizar los cupones usando un update, calculando la nueva cantidad de cupones, ya que como el usuario compró una cantidad de cupones, entonces lo que hace es restar los disponibles menos los vendidos para obtenerlo. Luego todo esto está validado con los else. El primer if lo que hace es verificar si el cliente está en la tabla. Si está en la tabla va a entrar, y si no, va a imprimir el mensaje. El cliente aún no está registrado, usa el procedimiento correspondiente. Si ya existe una venta, que sería el segundo if, que tiene el código que se ingresó, entonces va a imprimir el mensaje, ya hay una venta con ese código, ingresa el código 1. Luego, el tercer if lo que hace es verificar si, digamos, la planificación existe, va a entrar, y si no existe, va a imprimir el mensaje que ingresa una planificación o el código de una planificación que existe. Y si el último if, cupones disponibles, es menor a cupones vendidos, entonces va a mostrar el mensaje: lo sentimos, no hay suficientes cupos disponibles para este viaje. Y esa sería la lógica del segundo procedimiento, que corresponde a la segunda parte, el literal B. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a explicar acerca del trigger que se solicita para la fase 2. Una vez terminados los procedimientos de mis compañeros, comenzamos. En palabras sencillas, básicamente nos pide que hagamos un trigger en las operaciones actualizar y eliminar sobre la tabla ventas, y que debe terminar la operación y llenar las tablas log ventas en base a tomando los datos del registro actualizado o eliminado, asignándole la fecha actual y asignando una U para la operación de update y delete, y para la operación delete una D. Ok, ¿cómo lo vamos a solucionar? Primeramente, aquí está la definición o la creación de la tabla, que pues básicamente, en palabras rápidas, son básicamente los mismos campos que la tabla ventas. Por ejemplo, el ID venta, que sería code venta, tiene de tipo char, de límite 5, el DUI cliente, que sería el DUI de un cliente, que tiene char 10, char de tipo char y límite 10, la fecha date de tipo date y que tiene valor por defecto, que sería getDate, el getDate, que es la operación la operación getDate básicamente nos devuelve la fecha actual, y así nos omitimos unas cuantas líneas de código dentro del trigger. Ok, y el ID de programación es el ID de la planificación, que es de tipo char y de límite 5, y la operación es de tipo char con límite de un carácter, y ninguno de estos valores va a ser nulo, a excepción de date, pero debido a la misma lógica de la tabla, nunca va a dar un error de ese tipo. Muy bien, una vez creada la tabla, déjame confirmar que ya me había olvidado. Obvio que ya estaba creada. Muy bien, entonces vamos a explicar cómo hacemos el trigger. Básicamente es un trigger de tipo DML, es decir, que se va a ejecutar automáticamente cuando se realice una consulta de tipo DML, puesto que son eventos del tipo update, insert o delete. Y en este caso, pues básicamente solo lo vamos a definir está definido para la tabla ventas, para las operaciones de update y delete. ¿Cómo distingue una de la otra? Básicamente a través de esta condición, de la condición if, donde prueba el operador exist a través de una subconsulta a la tabla inserted, seleccionando el valor 0. Básicamente aquí es el operador exist va a devolver true si encuentra valores dentro de la tabla inserted. ¿Y qué es esta tabla? Es básicamente una tabla idéntica a la tabla para la cual se ha definido el trigger, en este caso ventas, con los mismos campos, con los mismos campos, y los cuales van a tener los mismos tipos de datos para los cuales se definió. Son básicamente tablas que guardan los valores, ya sean guardados para una inserción, para una actualización o para una eliminación completa. Y en ese caso, si existe un valor para esa tabla, nos va a devolver true, puesto que fue una actualización, es decir, hubieron datos insertados nuevos y hubieron datos eliminados por defecto. Entonces, una vez validado eso, o que se define que sí existe, va a hacer una inserción en la tabla log ventas o haciendo un nuevo registro, y especificamos los campos que vamos a requerir, que sería el ID venta, DUI cliente, ID programación y operación.
y a través de una subconsulta a la tabla deleted, que es igual a la lógica del inserted, que es una copia exacta de la tabla ventas, solo le vamos a través de un alias para identificar más que todo los datos que vamos a adquirir o recibir. Ahí definimos que queremos el code venta, el DUI y el código de planificación. Y la operación, para el campo operación de la tabla log ventas, solo definimos el carácter que necesitamos, y en este caso es una U. Y bueno, y ahí se guardaría el registro. En el caso de no encontrar un dato en la tabla inserted, pues directamente vamos a hacer una inserción de un nuevo registro en log ventas, idéntico a la operación anterior, solo que la operación va a ser el carácter D. Y así concluimos la explicación de este trigger. Lo vamos a crear para poder ver la demostración. Vamos a hacer una actualización del total pagado en la tabla ventas, donde el registro tenga el código, en el código tenga un 2. Y como puede ver, ahí dice que hay se afectaron dos filas. Como podrá ver, en efecto hubo una actualización de datos, y aquí define o demuestra en el log ventas que de efecto hubo una operación de ese tipo. Si hacemos un delete a ese campo, a ese registro, podrá ver que ya no está la venta, pero aquí queda el registro de esa. Y eso sería todo. Gracias por su atención.